estar con ustedes nuevamente. Estamos ya en la recta final. Hemos estado descubriendo la importancia de sanar emocionalmente, de crecer emocionalmente, porque nuestro crecimiento emocional debe ser proporcional al crecimiento espiritual. El mismo espíritu que produce el crecimiento espiritual es el mismo espíritu que produce el crecimiento emocional. Y hemos estado hablando sobre una historia fascinante, la historia de Mefiboset. Nos hemos identificado con Mefiboset, la caída que tuvo Mefiboset, las marcas emocionales, las máscaras, como aprendimos ayer, que tuvo Mefiboset. Y hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a hablar de la parte práctica. ¿Cómo ocurre este proceso de sanidad? Es decir, que los próximos temas usted no se lo puede perder. Y va a haber un contenido que yo voy a estar colocando en el canal de YouTube. Si desea visitar nuestro canal de YouTube, aquí está cómo hacerlo, cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí está. ¿Por qué? Porque en la sección de comunidad voy a estar colocando ejercicios que yo le voy a estar hablando durante el tema de mañana, pasado mañana. Le voy a estar hablando sobre ciertos ejercicios que usted puede hacer para lograr esta sanidad emocional, esta transformación emocional. Son ejercicios que usamos con nuestros pacientes. Soy pastor, soy psicoterapeuta especializado en matrimonios y familias con una licencia del estado de la Florida y estamos para ayudar a las personas a sanar. Por eso te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales, a seguirnos para que puedas nutrirte de todas de todos estos recursos que Dios tiene preparado para ti. Vamos a la palabra de Dios. Querido Padre, queremos escucharte. Ayúdanos. Estos tres temas son claves para entender el proceso de transformación, lo que ocurre en nuestra mente. Que tu espíritu me use para traer tu palabra. Oro por los radioyentes de Radio Oasis, por toda esta hermandad linda que está mirando este programa y aquellos que lo van a mirar mañana o en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunta es, ¿cómo ocurre la transformación? ¿Cómo ocurre la sanidad? Para entender cómo ocurre la sanidad necesitamos ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Plantea lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere sanar, transformar tu entendimiento, tu mente. El campo de batalla del ser humano es la mente. Dios quiere que tú le entregues tu cuerpo, que tú le entregues todo, pero Él realmente quiere hacer una obra transformadora en tu mente porque la mente lo controla todo. Ahora la próxima pregunta que necesitamos hacernos es ¿cómo ocurre esto? Y dice la palabra de Dios, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un
en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que hay una transformación. En la medida que nosotros contemplamos la gloria de Dios, somos transformados y vamos de gloria en gloria, vamos creciendo, vamos aumentando, creciendo en madurez, transformando, sanando nuestra mente, gloria a Dios. Y es una obra que ocurre de afuera hacia adentro, una obra que el Espíritu Santo hace de afuera hacia adentro y una obra que entonces el mismo Espíritu hace de adentro hacia afuera. En primer lugar, el Espíritu nos capacita para contemplar la gloria de Dios. Nos capacita. Nos prepara. Es decir, que tu transformación total, la psicología habla de la transformación, de la renovación, de la sanidad. Y hay muchas técnicas y herramientas psicológicas que pueden ayudar a la persona a transformar. Pero cuando yo hablo de la transformación total, plena, completa, me estoy hablando de una transformación donde el Espíritu Santo está involucrado. Donde el Espíritu Santo viene y te capacita, te ayuda a experimentar esa transformación, esa renovación, ese cambio que tú necesitas en tu mente. Es decir, que nada ocurre, nada puede ocurrir en nosotros a menos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Te pregunto, ¿el Espíritu Santo está controlando tu vida? ¿Está el Espíritu Santo controlando tu vida? Esta obra que ocurre de afuera hacia adentro, el Espíritu Santo presenta la verdad exaltadora de Cristo a tu mente. Es decir, que en estos momentos lo que está ocurriendo es exactamente la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Está usando este sermón, este mensaje, para ayudarte a asimilar, a entender, a que la palabra de Dios entre en tu mente y haga esa obra transformadora. Nosotros somos transformados por la palabra de Dios, no por las mentiras que Satanás ha sembrado, diciéndote que tú no sirves, que tú no eres nadie, que tú vas a vivir tu vida toda de una forma paralítica, que tú no vas a lograr tus sueños. No, esas son las mentiras. Tú eres creación de Dios. Tú estás en las manos del gran creador del universo. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y el Espíritu Santo quiere transformarte, quiere que tú asimiles, recibas la palabra de Dios para que esa palabra de Dios en tu mente entonces empiece a hacer una transformación. Gloria a Dios. Luego que la palabra de Dios está dentro, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de adentro hacia afuera, exponiendo la mente a la verdad que salta a Cristo. Por eso somos transformados de gloria en gloria en la medida que tú contemplas a Cristo, miras a Cristo, te concentras en Él, asimila su palabra, permite que su palabra viva en ti. Tú eres transformado. Por aquí es donde está el problema. Porque muchos creen que cuando vienen que cuando se entregan, cuando llegan a la presencia, cuando reciben la gracia de Dios, se entregan a Dios, ellos no tienen que hacer más nada. Todo se queda donde está. No, el Espíritu hace todo. Yo me entrego y Él se encarga de hacer todo. Sí, el Espíritu se encarga de hacer todo. Pero Dios nunca va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Hay una parte, hay una obra que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces descuidamos. Y es por eso que estamos en la presencia de Dios, pero sin crecer emocionalmente.
Hablamos de que tenemos crecimiento espiritual, pero sin crecimiento emocional, porque seguimos repitiendo los mismos patrones disfuncionales, seguimos con las mismas creencias limitantes, disfuncionales, las mismas estrategias que hemos usado, que usamos cuando experimentamos nuestros traumas, nuestras adversidades, nuestras experiencias adversas. Las mismas estrategias disfuncionales las seguimos repitiendo porque no hemos hecho nuestra parte. El Espíritu Santo quiere hacer su parte, pero Él no puede hacer su parte a menos que nosotros hagamos nuestra parte. Por eso el versículo dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes, tú tienes que hacer una parte. Me gusta lo que la sierva del Señor presenta sobre este tema. Ella dice, mientras Dios obra en el corazón, por medio del Espíritu Santo, el hombre debe de cooperar con él. Cooperar. Cooperar. Se deben sujetar los pensamientos, hay que restringirlos, impedir que divaguen y se dediquen y se divaguen y se dediquen a contemplar cosas que solo debilitan y contaminan el alma. Deben sujetar los pensamientos. ¿Te das cuenta? Que hay algo que tú y yo necesitamos hacer y está en nuestra mente. El campo de batalla es nuestra mente. Necesitamos sujetar nuestros pensamientos. Necesitamos cuestionar nuestras creencias, esas cosas que nos llevan a estar paralíticos, esas cosas que nos llevan a estar prisioneros, a ser prisioneros del odio, del rencor. Esas cosas que nos llevan a vivir en vergüenza, en una vergüenza tóxica, para escondernos y no tener intimidad. Esas cosas que nos llevan a esconder nuestras sombras, como aprendimos en el segundo día de esta serie. Es una responsabilidad mía. Dios me da libre albedrío. Yo tengo libre albedrío y como tengo libre albedrío, Dios espera que yo ejerza mi libre albedrío para controlar, para decidir lo que voy a hacer, cómo voy a pensar, los pensamientos que voy a permitir, las creencias que voy a asimilar, las creencias que le voy a dar oportunidad en mi vida para que me lleven a mí a experimentar una transformación en mi mente. Ahora, ¿Cómo? Y esto es lo que se llama renovación de nuestra mente. Por ahora la pregunta, yo quiero ir un poquito más profundo porque estas son cosas que ustedes conocen. Ahora vamos a hablar de cosas que tal vez ustedes desconocen. Tal vez. Y vamos a ir a la neurociencia y vamos a tratar de entender cómo la neurociencia explica lo que la palabra de Dios nos está enseñando en estos momentos. Vamos a ir a la ciencia. Y lo que la palabra de Dios llama renovación de nuestra mente, la ciencia le llama neuroplasticidad cerebral. Neuroplasticidad cerebral. Y la neuroplasticidad cerebral es el proceso de desarrollo de las neuronas que son las células de nuestro cerebro, neuroplasticidad cerebral. Es decir, mientras que la ciencia está diciendo, tú puedes experimentar una transformación en tu mente, tú puedes renovar tu mente, tú puedes hacer muchas cosas en tu mente, con tu cerebro, increíble. Tú no estás destinado a seguir repitiendo los patrones disfuncionales que tú has aprendido en tu infancia o los efectos de los traumas que tú has experimentado en tu infancia. Tú no tienes que seguir transmitiendo eso o repitiendo eso porque tú puedes experimentar un cambio en tu mente. La ciencia dice eso se puede hacer porque el cerebro fue creado con Dios, para que con esa capacidad de renovar, de transformarse, de regenerarse, de experimentar una transformación total. Y eso lo dice la palabra de Dios.
Y la neurociencia lo viene a descubrir. ¿Qué es lo que es la neuroplasticidad? Vamos a ir un poquito más allá. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de modificarse, de volverse a modificar, de crecer, de desarrollarse. Eso es la neuroplasticidad. Romanos 12, 1 y 2 dice, transformados por medio de la renovación. Somos transformados por la contemplación. Y la ciencia dice, tú puedes experimentar una transformación. Por muchos años se estuvo diciendo de que después que tú llegabas a cierta edad, ya tú no podías cambiar tu forma de pensar. Tu cerebro ya no podía evolucionarse. Ya se había desarrollado y ya no había más nada que hacer. Tú eras lo que fueron tus padres. Tú eras lo que el destino te marcó que tú fueras. Pero hoy la palabra de Dios y la neurociencia dice, tú puedes sanar. Tú puedes cambiar. Y yo digo, gloria sea a Dios. Expliquemos esto un poquito más. Por ejemplo, el cerebro está compuesto por más de 100 millones de neuronas. Y los primeros investigadores creían que la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, se detenía poco después del nacimiento. Pero hoy en día ya sabemos que el cerebro tiene la capacidad de reorganizar sus rutas neuronales, crear nuevas conexiones e incluso crear nuevas neuronas como en el hipocampo. Se creen que diariamente, que todos los días se crean alrededor de 1,400 nuevas neuronas en el hipocampo. Que es esa parte que tiene que ver con nuestras memorias, con nuestros recuerdos. La palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3 dice que nuevas son todas las misericordias de Dios para con nosotros. Nuevas son sus misericordias todos los días. Y la ciencia dice que todos los días Dios nos da la oportunidad, la capacidad de desarrollar nuevas neuronas. Y esto a mí me llega de aliento, porque yo no tengo que seguir repitiendo los mismos patrones disfuncionales que yo estaba repitiendo ayer, el año pasado. Yo no tengo que seguir con esas mismas estrategias disfuncionales que han destruido mi familia, que me han destruido a mí, que han destruido a mis hijos, que destruyen donde quiera que yo voy. No, yo puedo cambiar con la ayuda de Dios. Puedo cambiar. Los primeros años de vida son de rápido crecimiento para la estructura cerebral. Al nacer, cada neurona de la corteza tiene unos 2.500 sinapsis, que es la conexión que ocurre entre las neuronas entre sí. Con 3 años, este número aumenta a 10.000 sinapsis por neurona. Un adulto, en cambio, tiene la mitad. Es por eso que en la infancia, en nuestro crecimiento, las experiencias que tenemos en esos años son críticas. Porque nuestro cerebro se está desarrollando y la cantidad de conexiones neuronales que nosotros experimentamos mientras crecemos en nuestra infancia son mucho más de la capacidad que nosotros tenemos hoy en día como adultos. Es por eso que el niño absorbe todo, es una esponja, todo lo recibe, puede aprender un lenguaje tan rápido, puede aprender un nuevo lenguaje con mucha facilidad, puede aprender muchas cosas con mucha facilidad porque yo lo creo así, pero al mismo tiempo, como aprende un lenguaje, tiene la habilidad de asimilar, de retener muchas cosas con mucha más facilidad, aún las cosas disfuncionales, los traumas, las cosas adversas que él experimenta quedan allí grabadas y alteran el proceso que está llevando el cerebro para retener y trabajar de una forma saludable, funcional. Todo comienza con un pensamiento.
toda actividad, todo pensamiento, todo a lo que tú eres expuesto, información, ahora mismo tú estás recibiendo esta información que puede ser algo nuevo para ti o algo que ya tú conocías. Esta información, la forma como tu cerebro registra esta información es a través de conexiones neuronales. Mientras más conexiones neuronales se desarrollan, más tú vas a aprender sobre algo. Y tú vas, en la medida que tú vas haciendo nuevas conexiones neuronales, tú vas formando una red, un surco neuronal que le permita al cerebro automatizar diferentes comportamientos, diferentes experiencias o diferentes funciones en tu cerebro. Y voy a poner este video para que nos va a ayudar a entender este proceso. Miren este video. No hace tanto tiempo, muchos científicos creían que el cerebro no cambiaba después de la infancia, que estaba preprogramado y fijado para cuando llegaba la adultez. Pero adelantos recientes en la última década nos dicen que esto sencillamente no es verdad. El cerebro puede cambiar y cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden cada vez que piensas, sientes o haces algo. Algunas de estas vías están bien transitadas. Son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos de un modo determinado, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella. Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta, aprendemos una nueva tarea o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar las viejas conexiones es la neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de aprender y cambiar, reprogramando nuestro cerebro. Si alguna vez has cambiado un mal hábito o has pensado en algo de forma diferente, has construido una nueva vía en tu cerebro y has visto la neuroplasticidad en acción, en experiencia propia. Con atención dirigida y repetida hacia el cambio que deseas, puedes reprogramar tu cerebro. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Nosotros desarrollamos hábitos. Recuerda cuando aprendiste a montar bicicleta por primera vez. Tú no sabías. Era difícil para ti darle a los pedales, controlar el timón, frenar, estar pendiente de los carros, estar pendiente de donde iba a montar bicicleta, mantener el balance. ¿Te acuerdas de todo eso? ¿Cómo tú lograste aprender a montar bicicleta sin percatarte y hacerlo de una forma inconsciente? Porque hoy tú montas bicicleta y tú no estás pensando en cómo le vas a dar a los pedales, cómo vas a frenar al mismo tiempo, cómo vas a mantener el balance. El cerebro se encarga de automatizar todo ese proceso. Y es lo mismo cuando tú aprendiste a manejar. ¿Te acuerdas la primera vez que aprendiste a manejar? Yo me acuerdo la primera vez que le dije a mi papá, papi, enséñame a manejar. Y él tenía un carro de cambio, no automático como los tenemos hoy por todos los lugares. Y él me dijo, mijo, yo te voy a explicar cómo aprender a manejar. Tienes que sacar el cloche despacito y a ir acelerando poquito. Y yo, un muchacho adolescente, 16, 17 años, yo le dije, papi, yo sé manejar. Si yo te estoy mirando por más de 16 años cómo manejar, yo te estoy mirando. Y digo, mi hijo, dale despacito. Y yo me siento con ese orgullo adolescente que uno, me siento muy contento y saco el pie del cloche demasiado rápido, el carro salta y se apaga. ¿Cómo es posible que yo hoy pueda manejar y poder procesar todas esas cosas que tuve que aprender al principio? Y lo mismo montar bicicleta y procesar todas esas cosas inconscientemente. Esto es la neuroplasticidad.
¿Por qué? Porque cuando tú comenzaste a experimentar, a recibir esa nueva información con relación a la bicicleta, tú comenzaste a desarrollar nuevas conexiones neuronales, y en la medida que tú fuiste expuesto a más información con relación a la bicicleta, tú fuiste desarrollando nuevas conexiones neuronales, y esas conexiones neuronales comenzaron a ser un surco neuronal, como un camino neuronal en tu mente llamado montar bicicleta. Ahora, la función del cerebro, de nuestra mente, es ayudarnos a sobrevivir, ayudarnos a funcionar en este mundo, protegernos. Y entonces el cerebro se encarga de automatizar todos los procesos que él puede automatizar, colocarlo en el inconsciente para llevar todos estos procesos de una forma inconsciente. Es decir, que cuando yo tengo cierta cantidad de conexiones neuronales, cierta información, ciertos procesos que yo necesito repetir en mi vida, la mente lo registra todo, lo guarda todo, lo pone en el inconsciente. Entonces yo los llevo a cabo inconscientemente, sin percatarme, sin pensar. Yo me pongo a manejar y yo puedo estar manejando y no pensar en el acelerador, en que frene, en que cambia la luz, en que ponga esto. Todo eso lo hace la mente inconscientemente. Neuroplasticidad, esto nos ayuda, esto trabaja a favor nuestro y trabaja también en contra nuestra. ¿Por qué? Porque las experiencias traumáticas que tú experimentaste en el pasado desarrollaron conexiones neuronales, surcos neuronales, y eso es lo que te lleva a ti a comportarte como tú te comportas hoy, inconscientemente, automáticamente, sin pensar. Sin pensar le hablas a tus hijos de una forma incorrecta, sin pensar le hablas a tu esposa de una forma que no deberías hablarle, sin pensar usas estrategias disfuncionales para operar, usas mecanismos de defensa como la negación, la proyección, para operar, para funcionar, y todos esos procesos están en tu mente, programados de una forma que te lleva a experimentar disfuncionalidad. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña y nos está diciendo es que yo puedo desarrollar nuevas conexiones neuronales que me llevan a mí a experimentar una transformación en mi mente. Porque de la misma forma, el mismo mecanismo que me llevó a mí a desarrollar disfuncionalidad en mis pensamientos, en mis acciones, en mis creencias, que me llevó a mí a desarrollar esa disfuncionalidad, es el mismo mecanismo que me puede ayudar a mí a la sanidad, a la transformación, a tener una nueva mente, a través de nuevas conexiones neuronales, a través de un nuevo camino neuronal en mi mente. Miren esta gráfica, veamos esta gráfica que está aquí. Aquí está. Una decisión negativa que tú tomas, una experiencia, algo, una tentación, una memoria, una experiencia traumática en tu vida, te lleva a procesar pensamientos tóxicos como rencor, odio, falta de perdón. Esos pensamientos tóxicos influencian aún en tu ADN. Hay un cambio en nuestro ADN. Las alteraciones en nuestras experiencias genéticas se ven allí presentes. Neuronas que se cablean, se direccionan negativamente, neuronas que se conectan de una forma negativa, neuronas que se conectan y vienen de pensamientos negativos, de experiencias negativas, se cablean y se unen y forman ese surco neuronal negativo que me lleva a mí a la destrucción. Y cuando la mente experimenta estas conexiones negativas, cuando la mente experimenta esta experiencia negativa, entra en un modo de protección. La mente interpreta estos pensamientos tóxicos negativos, estas emociones negativas como un estrés negativo.
Y ese estrés que yo experimento, producto de los pensamientos que vienen de la experiencia que yo he tenido en mi pasado o que estoy teniendo en el presente, ese estrés negativo, entonces se manifiesta en mi cuerpo. Y es por eso que hoy la ciencia lo presenta: el 75% de las enfermedades que nosotros experimentamos hoy provienen de un estrés, del estrés que nosotros experimentamos, 75%. La asociación entre el estrés y las enfermedades es de un 85%. Voy más allá. El 80% del cáncer en el ser humano es producto del estilo de vida. 80% del estrés, del cáncer hoy, del cual se habla, es de tu estilo de vida, de tu forma de pensar, de la mentalidad que tú tienes, la forma como interpretas las situaciones, las experiencias adversas que has tenido en el pasado influencian. Es por eso que cuando hablé de las experiencias adversas que experimentamos en el pasado, en el primer sermón, le hablé de los efectos de esas experiencias en las enfermedades que hoy cargamos como adultos. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad lo presenta. Esas experiencias te llevan a ti a experimentar un estrés a través de las conexiones neuronales, los pensamientos primero que producen esas conexiones neuronales, esos surcos neuronales que te llevan a experimentar ese estrés, te llevan también a experimentar el cáncer, las enfermedades que hoy cargamos como adultos. Quiero sanar, necesito transformar mi mente, sanar mi mente, renovar mi mente de esos pensamientos tóxicos, de esas experiencias que no he procesado y que he tratado de reprimir, que he tratado de guardar. ¿Y qué es lo que yo te estoy presentando? Hoy te estoy presentando una forma nueva, un nuevo método. Todo comienza con un pensamiento. ¿Quieres renovar tu mente? Comienza a cambiar tu forma de pensar. Porque tus pensamientos influencian en tus emociones. Tus pensamientos influencian en tu comportamiento. Tus pensamientos influencian en tu carácter. Tus pensamientos influencian en tu destino. Una decisión positiva a través de un pensamiento lleva a cabo, comienza una serie de procesos que te van a llevar a experimentar esa sanidad, ese proceso de renovación. Pensamientos positivos como el perdón, el amor, la gratitud, todo eso te va a llevar a una experiencia, a un cambio en tu ADN. ¿Por qué? Porque vas a experimentar alteraciones en nuestras experiencias genéticas. Dios te ha creado así. Y eso es lo que te permite cambiar. Esas neuronas que se conectan para bien, esas neuronas que se conectan producto de ese pensamiento positivo, de esa decisión positiva, de esas emociones positivas que tú estás experimentando, de ese cambio en tu forma de pensar que estás llevando a cabo. Esas conexiones te llevan a experimentar una alteración en tus expresiones genéticas, y ahí es donde está el cambio. Porque tu mente entonces comienza a interpretar esos pensamientos como un estrés positivo. Y ahí llega la sanidad, llega la madurez, llega la transformación que tú quieres lograr en tu vida. Lo que la Biblia dice, renovación de nuestra mente. La ciencia dice neuroplasticidad. Cambio en tu mente, renovación a través de tus pensamientos, a través de esas conexiones neuronales que esos pensamientos van a hacer, te van a llevar a hacer cambios en las expresiones genéticas, te van a llevar a experimentar un estrés positivo, te van a llevar a experimentar un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida te va a llevar a la madurez, a la sanidad que el Espíritu de Dios quiere lograr en tu mente. Ahora entiendes por qué el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo fue el mayor psicoterapeuta, escritor de la palabra de Dios, lo que Pablo presenta. Y mañana vamos a profundizar más en estos conceptos para darle la parte práctica de cómo lograr todo esto. Hoy le he hablado un poco más de la teoría, de la neurociencia, de cómo funciona. El tema de mañana es un tema más práctico, enfocado específicamente. Esto es lo que tienes que hacer cada día. Le voy a dar un plan para tú experimentar un cambio en 21 días. Lo que tienes que hacer todos los días, religiosamente, comprobado científicamente, para tú experimentar un cambio. Esto no quiere decir que lo que yo te voy a decir mañana va a ser una sustitución de que tal vez tú tengas que ir a buscar ayuda profesional y sentarte con un psicoterapeuta. No, hay cosas que tú vas a poder cambiar mañana con el plan que yo te di, pero hay traumas, hay problemas, hay desórdenes, hay trastornos que cargamos en nuestra vida que ya tal vez tú no puedas lidiar con eso y necesitas la asistencia de un psicoterapeuta que te ayude a sanar. Es lo mismo con la parte fisiológica, con nuestras enfermedades físicas. Cuando tú tienes un problema en tu corazón que tienes presión arterial, llega un momento en que tú puedes controlar las cosas con té, con medicinas naturales, que tú puedas tratar de controlar la presión arterial tuya con muchos métodos naturales, pero llega un momento en que si la presión sigue a cierto nivel, tú necesitas ir a ver a un cardiólogo. Un cardiólogo para que te dé pastillas para la presión o pastillas para el colesterol. Tú no puedes seguir tratando las cosas de esa misma forma, con los mismos métodos. Es lo mismo en la psicoterapia. Lo que yo te voy a presentar mañana es para tú tratar de solucionar el problema por tus propios métodos. Pero si en 21 días tú consideras que el problema no ha cambiado, tú sigues con la depresión, tú sigues con los mismos patrones, con las mismas disfuncionalidades, tal vez es tiempo para que tú llames a un profesional, a un psicoterapeuta cristiano, y te sientes con él y le digas: tengo problemas, ayúdame. ¿Por qué hablamos con facilidad sobre nuestras enfermedades fisiológicas? Y cuando hay un cáncer, cuando hay una diabetes, cuando vamos sin ningún problema al doctor y buscamos ayuda. Pero ¿por qué no buscar ayuda cuando necesitamos sanidad emocional? Hay mucho estigma detrás de la salud mental. Y la salud emocional es importante. Dios nos creó en 3 dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión física y la dimensión psicológica, emocional. Y estas 3 dimensiones necesitan estar balanceadas para yo experimentar un cambio, para yo crecer, para ser una persona madura, para yo ser una persona balanceada. Deja ya de ser un cristiano en la iglesia y un cristiano diferente en la casa. Yo te estoy desafiando a sanar tu mente para que tu crecimiento espiritual sea proporcional a tu crecimiento emocional. Hoy te desafío a confiar en Jesús. Hoy te desafío a entregarle tu mente a Jesús. Hoy te desafío a comenzar a hacer tu obra, porque el Espíritu Santo quiere sanar tu mente. Mañana te espero para hablar de qué cosas prácticas necesitas hacer. Y el domingo es el final. Estos 2 temas no te lo puedes perder, porque impactarán tu vida. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias porque aún la ciencia prueba el cambio que tú quieras hacer en mi mente, en la obra transformadora, las conexiones neuronales que tú quieres que comencemos a desarrollar a través de nuestros pensamientos positivos que reflejan tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has permitido escuchar tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.